Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a otra noche más, a otro viernes más de Midnight Fear. Este espacio donde hablamos de miedo, pero no para alimentarlo, sino para entenderlo. Oh, salió otro anuncio, dice acceso de regalo suspendido. Este comportamiento no cumple con nuestras políticas. Bueno, Ay, aceptar, ¿por qué? no sé. Ese espacio donde hablamos del miedo, pero no para alimentarlo, sino para entenderlo. Aquí no vamos a invocar ni espíritus, no juramos haber visto sombras, ni prometemos respuestas sobrenaturales. Lo que hacemos aquí en este espacio es algo totalmente distinto. Es contar historias que han sido contadas durante siglos y miradas con calma, con lógica y con las herramientas de la razón. Esta noche hablaremos de mitos y leyendas. Relatos que nacieron antes de la ciencia, antes de la electricidad y antes de que entendiéramos cómo funciona realmente la mente humana, porque a veces lo que más miedo nos da no es lo que habita en la oscuridad, sino lo que habita en nuestra propia mente. Así que pónganse cómodos, bajen las luces y acompáñennos porque esto es Midnight Fear y hoy serán mitos y leyendas. Bienvenido, mi querido Viter. ¿Cómo te encuentras este día de hoy? Muy buenas noches, mi queridísimo Wagner. La verdad, bien, ansioso porque este tema creo que ya te lo he hecho desde que comenzamos a hablar de hacer el podcast, que me gustaría tocarlo y estoy bastante emocionado, sino que estoy intentando ingresar aquí al TikTok para poder ver los comentarios. Me Ujú. está pidiendo una contraseña, regálame un segundo. Ok, ok. Hago esto rápido. Tranquilo, tranquilo. Tú cuéntame, ¿cómo te sientes con este tema? ¿Qué consideras que La, ver- vamos a profundizar hoy? la verdad me emociona mucho porque mitos y leyendas, muchas personas, incluyéndome a mí, durante muchos años creíamos que el mito y la leyenda eran sinónimos Sí, y son totalmente cosas muy diferentes. Y eso quiero traerles hoy, darles la diferencia entre qué es un mito, qué es una leyenda, y quiero coger coger las tres o cuatro historias que más la humanidad ha hablado y destriparlas y empezar a contar y a mirar qué hay en el trasfondo de ellas. Entonces, pero antes de empezar como tal con estas historias y eso, quiero... ah, espera un momentico. Quiero eh, preguntarles realmente a ustedes, realmente qué es un mito y qué es una leyenda. ¿a ustedes es amigo o a ellos? A ti. Bueno, hablo todo general, pero pues por ahora tenemos audiencia muy tímida, así que Sí, sí, sí es te de entiendo. nosotros. Bueno, en mi caso yo considero que la diferencia entre mito y leyenda, yo he de admitir que para hoy mi estudio fue un poco vago, Ok. porque principalmente quería poder analizar y decir, veamos qué tan equivocado estoy de lo que he aprendido a través de estudios, como por ejemplo, pues el caso de mi mamá, yo ya te había contado, es profesora y todo este tipo de cosas me las ha enseñado bastante. Sí, sí. Entonces, para mí, mito es esta historia que está enganchada como a la vivencia que ha tenido alguna cultura en su lugar, y una leyenda ya más es más como un cuento fantasioso Sí. que se origina para dar explicación de algo. Ok. Yo lo veo así. Ok, ok, bueno.
Antes de empezar a hablar de fantasmas, monstruos y apariciones, necesitamos detenernos realmente en lo básico, pero es demasiado fundamental. Y es que no es igual un mito a una leyenda, aunque muchas veces usamos esto, como ya les dije, como un sinónimo. Entonces, ¿qué es el mito? El mito es el relato simbólico que no intenta contar un hecho real, sino explicarle al mundo cuando todavía no existían respuestas científicas o lógicas. Entonces, los mitos hablan del origen de las cosas, del cielo, de la muerte, del fuego, del castigo, del bien, del mal, pero todo esto están llenos de dioses, criaturas imposibles y eventos que realmente rompen con las leyes de la naturaleza y con las leyes de la ciencia y de lo físico. Sí, Entonces, desde la mirada racional, el mito no miente, interpreta. Usa símbolos para responder preguntas que el ser humano aún no podía explicar ni responderse a sí mismo. Entonces, es una forma primitiva de ciencia contada como historia, podríamos decir. ok, Entonces, eso es un mito. Ahora, les volteo la moneda y ahora, ¿qué es una leyenda? La leyenda, en cambio, camina mucho más cerca, o sea, roza mucho más la realidad. Porque parte de un lugar real, de una persona que realmente existió, de un hecho que realmente sí ocurrió, pero se transformó con el tiempo. O sea, con el tiempo se fue transformando de a poquito, con el voz a voz. Entonces, la leyenda se transmite de boca a boca. Cada narrador, cada persona que cuenta esa historia, eh, le añade un detalle propio, porque así somos los humanos. Inclusive cuando nos pasa algo que de pronto nos caímos, se lo contas a la misma persona y se lo contas tal cual. Después llegas a casa y lo cuentas a mamá y le añades otra cosa poquitica que es pequeña, exagerada, menos exagerada, pero le añades mm, algo y ya con eso cambió la ujú, historia. Eh, entonces cada narrador añade un pequeño detalle. El miedo, la ok, emoción hacen el resto de la otra persona. Entonces la otra persona se sorprende, le da miedo, le da angustia, le pone una emoción, lo interpreta de una forma diferente y cuando esa persona se lo vaya a contar a otra amiga, es que mira que a mi hijo le pasó esto, tu mamá lo va a exagerar aún más porque tú eres su bebé, te pasó algo y ella lo vio extremadamente horroroso y pues ahora lo va a contar de una forma mucho más exagerada y ahora la historia ujú, no es la misma, ya cambió. ok, sí, 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 sí le En- hallo la lógica. entonces, así una historia cotidiana termina convertida en algo inquietante y grande. Entonces, la diferencia, el mito intenta explicar cómo funciona el mundo, la leyenda intenta explicar por qué sentimos miedo. O dicho de otra forma, qué pena, es que tengo molestia en la nariz porque se me está dando la gripa. Estoy- estoy- O dicho de otra forma, el mito nace de la ignorancia del universo y la leyenda nace de la experiencia humana. Ok, Entonces, entender esta diferencia cambia completamente la forma en la que escuchamos las historias. Porque cuando sabemos que estamos escuchando, dejamos de preguntar, ¿es real? Y empezamos a preguntarnos algo mucho, mucho más interesante. Y es, ¿por qué alguien necesitó creer esto? Ahora que ya estamos todos con qué es un mito y qué es una leyenda, Peter, ¿qué piensas ahora que sabes el contexto real de cada una de ellas? siento que las tenía al revés, pero sí tiene sentido. O sea, en el mito estamos hablando de que es la interpretación que se dio a un evento. Ujú. eh,
que por desconocimiento científico, pues esa fue la explicación que se le dio. La leyenda ya es como esta historia verdadera que aconteció, pero se le fueron añadiendo cosas nuevas para hacerlo más épico. Exacto. Entonces está interesante. Sí, lo que te digo, o sea, siento que las tenía al revés, Ok. pero Suele pasar porque, como te digo, la gente está suele, interesante. suele Confundirlas. confundirlas y usarlas de sinónimos. Y pues no, no lo son, son totalmente Correcto. aparte. Entonces, para, para entender por qué existen los mitos y las leyendas, no necesitamos mirar al cielo. Necesitamos mirar el cerebro humano. Entonces, el ser humano puede convivir con casi cualquier cosa, menos con la incertidumbre, porque somos un ser demasiado curioso. Necesitamos saber por qué, por dónde, de dónde viene. Muchas preguntas existenciales que hemos tenido a través de la historia. Entonces Sí. nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, conectar con causas, con efecto, dar sentido a lo que ocurre, incluso cuando no lo tiene. Entonces, cuando no lo tiene, nuestro cerebro Sí. inventa el por qué pudo haber pasado. Cuando no hay explicación clara, el cerebro la fabrica. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, asumir que un ruido era un depredador era más seguro que pensar que no era nada. Sí. El miedo en esa época salvó demasiadas vidas. Porque si te confiabas de realmente llegar a un depredador y te mataba a ti y mataba a toda tu familia. Pero si tenías miedo y pensabas que algo te estaba acechando y algo te estaba cazando, tú cogías a tu familia, huían, se escondían y podían vivir un día más. Sí. Entonces, la duda mata. Entonces, las leyendas nacen ahí, ahí mismo, de la necesidad urgente de explicar lo desconocido. Mira, están bastante bien explicados. No puedo decirlo de otra forma. Entonces, no todas las leyendas nacieron de ignorancia. Sí. Cabe la pena aclarar esto, y es que no todo nació de la ignorancia. Algunas nacieron por conveniencia. Durante siglos, los relatos de terror sirvieron para mantener a niños en la casa, como el coco, por ejemplo. Evitar que la gente se acercara a zonas peligrosas. Sí. No se me ocurre un ejemplo claro de... Oh, bueno, sí, cuando hay luna llena. Cuando había luna llena, se decía eh, Los te, hombres lobo. que te podía coger un hombre lobo. Entonces, eso podía hacer evitar que la gente se acercara a las casas embrujadas, las mansiones embrujadas, evitaba que la gente se acercara a esas casas. Regular conductas sociales también, pero se veía más como con niños, ¿no? Sí. Entonces, Igual siento que también era algo que no funcionaba solo con los niños, sino como con generaciones, porque en ese entonces no había como un conocimiento tan vasto. Entonces, dentro de lo que se sabía era como, no, es que si usted va al bosque, por ejemplo, están ajá, las brujas, están los monstruos, está no sé qué, está el espíritu de no sé cuál, ¿sí me entiende? Y eso exacto. permitía como tener un control dentro de las personas para que no estuvieran exponiendo a peligros reales como lobos, osos o cualquier otro tipo de depredador. Correcto. Entonces, por ejemplo, ejemplos muy comunes como esos, por ejemplo, ya que mencioné los espíritus, Sí, eh, tenían mucho, era el espíritu de los ríos para evitar ahogamientos. sí, El espíritu del bosque para evitar que la gente se adentrara al bosque y se perdiera. Porque hubo mucha gente en ese entonces. Si la gente se pierde actualmente, que se pone en un parque nacional o estatal, que sí, son bosques, son reservas naturales cuidadas, y se internan en el bosque y se pierden, supervisada, sí. y es un parque, entonces imagínate en ese entonces que pues el bosque era mucho más amplio.
Exactamente. Entonces, pues, eh, criaturas nocturnas para evitar salir de noche, como el hombre lobo, por ejemplo, la llorona, Ujú. la patasola, el pollito malo, bueno, todos esos. Poquito Ah, malo. sí. Las maldiciones para obedecer normas morales, por ejemplo. Nos fuimos trasladar a Egipto, en que si se saqueaban la tumba del faraón para robar el oro, pues caía una maldición sobre usted y lo perseguían Y y lo sobre su mataban. familia. Pero pues Ajá. es una conducta moral porque no está bien desenterrar una tumba. Están muertos, Exactamente. déjenlos ahí. Respeten. Ya está muerto. Sí. Entonces, el miedo fue durante mucho tiempo una forma de ley sin necesidad de política. Ok. Porque todo lo ponían para que a la gente le diera miedo y así cumpliera con las normas. O no hiciera cierto acto. Entonces, Ok. antes de la ciencia, todo parecía sobrenatural. Absolutamente todo lo que no tenía explicación era sobrenatural. Entonces, enfermedades que hoy entendemos, epilepsia, esquizofrenia, parálisis del sueño, que antes eran vistas como posesiones, maldiciones, castigos divinos, fenómenos naturales como terremotos, Sí. luces en el cielo como Los auroras boreales, relámpagos. Ah, ok. eh, ruidos subterráneos, se convirtieron en señales, advertencias, presagios. Entonces la leyenda llenaba el vacío que la ciencia, aún en ese tiempo, no podía llenarlo. Entonces, una historia contada muchas veces nunca termina siendo la misma, básicamente. Sí, Jamás, es como un teléfono roto. Cada persona agrega exactamente. emoción, elimina detalles aburridos, exagera lo impactante y con el tiempo pues el hecho se diluye, el miedo se amplifica y la leyenda Ujú. se consolida. Sí, o sea, digamos en un ejemplo como muy básico es que las personas vayan a ver una película. Cada quien lo va a contar como lo haya sentido, como lo haya vivido y qué momentos le emocionaron más y qué momentos le parecieron más aburridos. O sea, todas las personas lo van a contar de una manera diferente y que puede que algunas coincidan, pero no quiere decir que el 100% vaya a ser así y justamente por ello cambia la percepción que se tiene de una película y tenemos el hecho de que hay personas que les gusta y otras que no, por el Exacto, simple hecho de cómo les contaron. exacto. Y no es porque alguien quiera mentir, o sea, no lo cojan por ese lado, sino es porque la memoria humana no es objetiva. Exactamente. Entonces, a ti te lo contaron de una forma y cuando y dije, ay, se lo voy a contar a Víter. Y pasó todo un día y pasaron 6, 8 horas. Cuando llegué se me olvidó la mitad de exactamente lo que me habían contado y ¿qué hago yo? Se lo cuento y lo cuento a mi forma, a mi manera y ya la historia cambió, Exactamente. pero se la conté. Entonces, los mitos y leyendas no existen solo para asustarnos, existen para ayudar a vivir con lo que no entendemos. Nos dan narrativa, nos dan sentido, un enemigo identificable, porque obviamente lo necesitamos para toda trama, porque es más fácil tenerle miedo a un monstruo que aceptar que el mundo es caótico e impredecible. Es mucho mejor eso. Sí, es que no sé, parce, es muy raro porque tú lo ves desde un punto de vista muy científico, ¿no? Y aquí es Sí. ya cuando comienza a apoyarme mi lado de, papi, ¿qué pasa? Los espíritus son reales. Bueno, pero pues puedes decir tu punto de vista, para eso estamos aquí. Mi punto de vista. Tu punto de vista. Que tengo gripita. Eh, pues no, es que
también está el hecho de que, no sé si en algún momento te lo dije, pero hay una teoría que dice que mientras más se le va dando importancia o voz a una historia, esta historia comienza a ganar más fuerza. Por lo Sí, mismo, el hecho de que estos mitos y leyendas perduren tanto tiempo y que haya como personas que dicen que las han visto, sí. puede que sí, pero puede que no, ¿sí me hago entender? Y puede que toda esta creencia que entre más personas crean algo, van a hacer que este espíritu se manifieste de una u otra forma, o sea, que coja más fuerza. Hay muchas series como que hablan de eso, de que si muchas personas creen algo, va a aparecer ese algo. No sé si me hago entender. Uy, la estoy embarrando. ¿Por qué? No estoy grabando. Ah, Bueno, ya. Ya puse a grabar desde ahorita. hágale, hágale. ¿Y qué le iba a decir? Me fui, pero... Sí, te fuiste. Qué pena, fue mi culpa. No, 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 es que me distraje. Pero bueno, sí, o sea, como que es el hecho de que muchas personas comiencen a creer en algo, hace como que este algo, este ente, este espíritu, esta creencia, este mito, esta leyenda, Ajá. tenga más fuerza. ¿Sí Sí. me voy a entender? Sí, sí, te entiendo. O sea, no. Eh, pero entonces, al implementar este hecho, yo digo como, ¿por qué? O sea, ¿por qué se sigue interpretando esto como mito, leyenda, como algo que no es cierto? Por ejemplo, en la leyenda en su totalidad y en el mito es que sencillamente no es cierto. ¿Por qué no se le permite dar este pequeño guiño a ser real que, por ejemplo, exista el Moan? Por ejemplo, que exista el hombre caimán. Esta fantasía yo siento que le da eh, cierto respiro a lo serio y profundo que es la vida. ¿Me hago Ok. entender? Sí, Como sí. el permitir que todas estas creencias que se han tenido desde hace siglos perduren es algo que yo digo, le da cierto respiro a la vida, es como esa magia que uno no va a encontrar en otro lugar, sino en eso, en ese tipo de fantasía, en ese tipo de mitos, leyendas, porque yo personalmente soy el que digo, para mí sí existen las brujas, para mí sí existen los duendes, que se supone que entran dentro de esa categoría de mitos y leyendas. Sí, 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 claro que sí. Sí, Pero y para mí son reales. O sea, de que a mí me digan, no, es que muéstrame una evidencia física. No, no tengo nada. es Pero me que han pasado cosas. ¿Sí me hago ahí, entender? ahí es donde entramos a un punto donde es, es triste, pero a la vez es genial porque hemos avanzado tanto en el que la mayoría de las cosas actualmente tienen una explicación lógica y lo podemos demostrar de por qué y cómo ocurre. Pero lo triste es que a medida de que vamos avanzando tecnológica e intelectualmente y científicamente, Sí, nosotros como humanos hemos dejado de soñar, hemos dejado de creer, hemos, hemos dejado de inventar historias fantásticas e historias que nos llenaban el alma, como dice Bitter, y porque simplemente ya decimos, si no se puede mostrar, no existe. existe. Entonces perdimos el factor de soñar en estas cosas tan increíbles que aunque nos daban miedo, actualmente por eso es que dejamos de soñar. También. Bueno, De hecho, también hay como ajá, unos estudios que demuestran que actualmente la mayoría de pesadillas no son de este tipo de fantástica, mito o leyenda que viene a aterrar a la persona, sino actualmente la mayor caso son que no tienen plata. O sea, que en la pesadilla de ellos es que no, es que estaba soñando y no tenía trabajo y estaba, sí, no, ¿sí me hago entender? sí, Que sí. son cosas más Materiales más, habituales. sí, más banales. Exacto. Y hace que se pierda ese tipo de fantasía. O sea, siento que todo el mundo debería por lo menos leerse un libro de fantasía al año. Así sea corto, Sí, así sea el exacto. Principito. De hecho, ahorita me estoy leyendo este y A ver.
es de Abigail Owen y se llama Sí, Los Juegos de los Dioses. sí, no. Apenas lo empecé, de hecho, apenas lo empecé, pero, o sea, lo que he leído me ha gustado un montón. Y pues este Ah, qué año ya tipo. sé, ese sería como a ver, dos, cuatro, sería el quinto libro, pero no creo que me alcance a leer antes de que se acabe el año, así que digamos que me leí como cuatro libros. Sí, no, pero igual se leyó bastantes. Yo este año me leí dos y ahorita quiero ponerme a leer un libro que encontré que me había prestado un tío que se llama Juramento de Sangre, que habla como en temas de vampiros, hombres Ok, lobos, en una temática muy americana, porque el escritor pues es americano, sí, pero sí, es bastante interesante. ok. Y no sabía que lo tenía ahí, fue como que lo vi yo, ah, vea pues, venga, lo leemos. Bueno, ahora que entendemos por qué nacen los mitos y las leyendas, es momento de llegar a la pulpita, a lo rico, a lo que esperamos. Tomar de algunas de las más conocidas y mirarlas sin miedo, sin miticismo y con los pies realmente, obviamente, en la tierra. Entonces, hasta ahora entendimos qué son los mitos y las leyendas porque el ser humano las crea. Ahora viene la parte chévere. No vamos a burlarnos de ellos, vamos a intentar a destriparlos y hacer entenderlos y ver qué los hizo posibles. Voy a poner acá una Cuchillo, imagen. saca tripa. Este cuchillo saca. Tititín. Toca solucionarlo y que se me pifea la pantalla a mí Sí, cuando con la otra pantalla. filme esta vaina. Cuando compre la otra pantalla. Sí, ya sé que ya se da regla, pero igual sí toca Sí. mirar eso. La Bueno, Llorona. La Llorona. Una mujer que vaga de noche, llora por sus hijos, apareciendo cerca de los ríos, lagunas y caminos solitarios. Entonces, desde el punto racional, qué sonido tiene? El agua, el viento, la humedad amplifica los ruidos lejanos. Algunos animales nocturnos emiten sonidos muy similares al llanto humano. Y estoy hablando, se me viene uno exactamente a la mente y es, se me olvida el nombre, y es que Pues, la, pues. que la gente siempre, o sea, siempre que lo veían lo mataban y es un animal muy nocturno, se parece a un palo, literalmente, y tiene una boca extremadamente grande y se me Chucha, un olvidó. palo. Uy, es que me corchaste con lo del palo porque iba a pensar, o sea, pensé en las chuchas, las eh, no, zarigüeyas es. Sí. No, no, no son zarigüeyas. Eh, Como, dame más info a ver si te puedo ayudar. ok, ya lo encontré A ver. y se llama. Espera un momentico que estoy buscando el nombre de él. Sí. Bueno, mientras tú haces eso, voy a probar una cosa que rápido me disculparán el movimiento de mi cámara, pero es que quiero ver si es de acá se ve mejor, porque es que no quiero que se vea tan alta la cámara. Ya estoy cansado de que se vea por allá arriba. Y el búho, la verdad, usted lo ve y son feitos. O sea, imponen, da mucho miedo. Es una ave muy ¿Qué animal nocturna. es? Ah, es un ave. Es un ave, se llama Nyctibius. Nyctibius. Déjame Nyctibius. buscar Y acá. déjame, voy tu, tu, tu. Ah, ok, Nyctibius. Ve, mira, no lo conocía, pues es que siento que no es como tan americano, tan de Latinoamérica, No, no es pero no. resulta que sí.
De hecho, resulta que sí. Va todo Centroamérica y casi todo Suramérica. Ok. No está es en Chile, básicamente, y no me acuerdo al lado de Chile que queda. Perdón, Ahí ahí los sí voy no a, se las ahí, debo. ahí los voy a poner en la... Nick Tibius. Está lindo, la verdad. Tiene una Pero boca, sí, sí. tiene una boca extremadamente grande, este animal, y es muy importante para el hábitat. ¿Por qué? Porque él se encarga de comerse roedores, escarabajos, todo tipo de animal y roedor nocturno, y pues evita que haya sobrepoblación de estos animales. Pues es una cadena Ok. alimenticia. Pero el llanto de él es, es muy escalofriante. Realmente es muy parecido al de la Llorona. YouTube. Voy a ver si lo puedo poner. Acá ya lo conseguí, pero a ver si lo puedo poner aquí. A ver. Y vamos a ponerlo. Pues mira que no me parece tan cercano. Hay animales que siento que, por lo menos, que yo he visto que tienen un sonido aún más similar a un llanto de una mujer. ¿Ya lo escuchaste? Sí, 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 lo estaba buscando aparte porque sabes que a mí se Bueno, me mora la transmisión. acá lo voy a poner. No, No hay hay problema. uno que se escucha más. This strange looking bird with Espérame. Entonces, ese canto de él lo asociaban mucho con, Sí. con brujas y con la Llorona. Si vas a dar algo más, es que te quería decir, si quieres, yo tengo una historia acá breve de La Llorona, que es como la clásica, que pues es de lectura rápida, no sé si quieres que la cuente como para que los que no hayan escuchado la historia, sino que solo tengan como el conocimiento de que, ah, sí, eso existe, pero nunca la hayan escuchado, pues tengan la oportunidad. Sí, si quieres déjame dar un dato más. Dale. Entonces, claro, pon este animal, este animalito, ponlo en un lugar donde haya agua, el viento, humedad, Ujú. todo esto amplifica el canto de él y puede sonar muy duro. Entonces, muchas versiones de este mito de- surgen de zonas donde los ríos eran muy peligrosos, de la Llorona. Entonces la historia funciona como una advertencia de que no te acerques al agua de noche porque pues te puedes ahogar, pero simplemente la gente no hace caso. Entonces, ¿qué hacen? Generan un miedo latente de que te vas a encontrar con un espíritu que te va a llevar, que te va a matar, que te va a ahogar. Entonces, también viene con carga emocional heredada, que pues es historias de abandono, culpa, pérdida, pérdidas transmitidas por muchas generaciones. Entonces el miedo no viene del fantasma, viene del dolor que representa esta historia. Entonces la Llorona no protege los ríos, protege a quienes no sabían nadar. Entonces, si quieres, ahora sí puedes contarles tu historia breve de ella. Listo. Entonces, tenemos que el cuento de La Llorona pues es originario aquí en el área de Latinoamérica, ¿no? Pero pues tenemos que tener en claro que pues ya se ha llevado a otros lugares como Europa y Asia y que hay interpretaciones de historias similares en otras culturas, ¿no? Sí. Entonces, cuentan
que hace muchos años, cuando los pueblos aún dormían temprano y las calles se iluminaban con faroles tímidos, vivía una mujer con una belleza tan brutal que todos volteaban a mirarla. Nadie recuerda su nombre, todos la llaman simplemente ella. Se enamoró de un hombre que prometía todo y cumplía poco. Él venía, se iba, regresaba cuando le daba la gana. Con él tuvo hijos, pero nunca un hogar. Un día el hombre se marchó para siempre, llevándose sus promesas y dejando a la mujer sola con sus hijos y una pena que no cabía en el pecho. La tristeza se volvió rabia, la locura hizo historia. Espérame que es que se me salió la página. Ya. Una noche, cerca de un río, y aquí es donde justamente entra con lo que tú estás diciendo de espantar a las personas de los ríos. Sí. La mujer tomó a sus hijos y, entre llantos y susurros, los arrojó al agua. El río se los tragó sin hacer un solo sonido. Cuando el silencio cayó encima y ella entendió lo que había hecho, gritó. Gritó hasta romperse la garganta. Gritó hasta que el pueblo despertó. Dice que intentó lanzarse al río para seguirlos, pero Ok. pudo. Desde ese momento su castigo fue peor que la muerte. Su espíritu quedó condenado a vagar por las noches vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro, buscando a sus hijos entre la neblina. Se le oye antes de verla. ¡Ay, mis hijos! Este lamento no pide ayuda, advierte. Aparece cerca de ríos, lagunas, caminos solitarios. Algunos juran haberla visto flotar sin tocar el suelo. Otros dicen que si su llanto suena lejos, está cerca. Y si suena cerca, mejor corre porque ya te eligió. No ataca por gusto, ataca porque confunde, porque busca, porque está rota. Por eso los abuelos dicen que no se debe salir de noche y que los niños deben volver temprano. Que el río no se juega. No es solo miedo, es memoria. La Llorona no es un monstruo. Es una culpa que no descansa, un amor torcido y un grito que nunca se apagó. Y si alguna noche escuchas un llanto suave, como llevado por el viento, no respondas, ni mires atrás. Sigue caminando, porque tal vez no está buscando sus hijos. Tal vez está buscando a alguien que lo escuche. ¿Qué te pareció, mi rey? Muy bueno y muy apegado a lo a la historia de la Llorona real, o sea, lo que siempre todo el mundo hemos escuchado, sobre todo el tema de si está lejos, si se escucha lejos, está cerca y si se escucha cerca, está lejos. Sí, Eh, es algo que siempre ha prevalecido y no solamente en Colombia, sino yo creo que en toda Latinoamérica, porque exacto. cada parte tiene como muchas variaciones, pero esa es como la única que persiste, ¿no? Discúlpame, es que me enviaron algo de un... que la... No, no sé por qué me están pidiendo una cosa, pero pues ya. Este sí es como lo único que persiste es eso, o sea, porque cada uno tiene sus versiones, pero lo que persiste es el tema del sonido. Sí, y no, pues es que también está el hecho de que ha cambiado bastante la historia, te lo digo yo de lo que he aprendido, he escuchado dentro de cundiboyacense. Y es Ujú. justamente el hecho de que se cuenta que muchas veces busca a hombres que llegan tarde, luego de beber, mientras van hacia sus casas.
Justamente porque, digamos, en la historia original se nombraba algo de que el tipo la deja abandonada, ¿no? Sí, sí. En algunos pueblos se cambió esto a decir que es al hombre que deja a su mujer abandonada por ir a beber. Dentro pues, de otros muchos como cambios que se le han hecho a través de los diferentes pueblos donde ha llegado este mito, Sí. ¿sí? Y justamente ya vemos el hecho de que hay historias Reddit y de otros tipos de foros donde cuentan justamente historias de la Llorona actuales. Tipo, no, es que aquí en Bogotá yo la vi por la séptima, pues digamos, para quienes conocen Bogotá, la séptima es una de las calles principales, donde pues hay como gran cantidad de comercio y es importante porque históricamente fueron como las primeras casas y viviendas que se hicieron están cerca de este sector. Sí, sí. Justamente por cómo se ve el sector, siento yo que se ha llegado a tener este estigma de que todas estos mitos han llegado a tener auge. ¿Qué pasa? Ya no se utilizan tanto mitos y leyendas, sino ahorita es, bueno, mitos urbanos, leyendas urbanas, que aparecieron de un momento a otro. Digamos, acá tenemos en Bogotá el tema del G666, algo Sí. así, Ajá. que supuestamente es un Transmilenio que aparece y si uno se sube, se lo lleva al infierno. Oh, sí, 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 sí. Por ahí escuché la Ujú. historia, sí. Entonces, a eso es lo que voy, o sea, van cambiando, pero sigue siendo el mismo hecho de, mira, puede que no sea la historia de que en verdad exista un Transmilenio que te lleve a ti a la muerte, pero que si haya un Transmilenio en el cual si tú no estás pendiente antes de subirte, puede que te pase algo. Ajá. No solo perderte, puede que también haya un man que quiera robar, porque pues, todos sabemos que acá en Bogotá roban a todo el mundo. No. Una mentira. No más tú. Ay, qué parche. Bueno, entonces, la Llorona se creó Sí, para evitar de que la gente se acercara a los ríos y se muriera ahogada. ¿Qué exactamente. pasa? El sonido de muchos animales se confundían con el llanto humano, como el de este animalito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El agua, el viento, la humedad amplifican los sonidos lejanos. Entonces, hacía que la gente pensara que a una mujer estaba llorando. Entonces, pues, a raíz del miedo nació la Llorona. Ujú. Entonces, pasemos al segundo, y es los vampiros. Ya son otros de los más populares. Muertos que regresan de la tumba, con sangre en la boca y colmillos listos para atacar y morder y beberte la sangre. Aunque Las, últimamente ha cambiado mucho esta percepción que se tiene del vampiro gracias a las películas, ¿no? O sea, las- ahora lastimosamente, la el verdad. modelo súper poderoso Sí, sí. que puede resistir sus impulsos y no comerse a la mujer porque es su elegida. Ajá. Wow, Y que, sí. y que no lo quema el sol, sino que brilla. Ujú. Pero bueno, Ay, Dios mío. sacándonos de los vampiros hollywoodenses y centrándonos en el vampiro que nació realmente de estos mitos, ah, eran muertos que regresaban de la tumba con colmillos y se alimentaban de sangre humana. La explicación de algo mucho menos romántico es la descomposición. El cuerpo al descomponerse libera muchos gases. Ujú. Eh, libera muchos gases. Esos gases empujan fluidos por la boca y por la nariz, Sí. obviamente. La piel se retrae, haciendo que las uñas y dientes parezcan aún mucho más largos. Ujú. Entonces, a esto se suman enfermedades como la porfiria, la falta de comprensión médica
sobre la muerte en ese momento. El vampiro no nació del mal, nació el miedo a un cuerpo que ya no entendíamos el por qué se estaba convirtiendo en eso. Básicamente. No Sí. es, no es que Pues nació. junto con ello también está el de los zombies, ¿no? O sea, porque justamente estos sonidos que puede llegar a emitir un cuerpo en esta descomposición porque se llena de gases, suenan como alaridos y a veces hay como espasmos musculares al momento en que se estallan eh, algunos nervios. Ajá, Y justamente estos suena como si la persona estuviera intentando escapar del ataúd. claro. Eh, Hay algo curioso, perdóname como irme un poquito lejos, pero me acordé. Está el caso de que anteriormente pasaba el hecho de que enterraban a las personas Sí. vivas y Oh, para evitar ese tipo de cosas les ponían una campana con una una soquita. cuerda amarrada Ujú. para que si la persona estaba enterrada viva pudieras hacer sonar la campana y la sacaran Sí. de la tierra. Ajá. Pero justamente pasó y se dejó de hacer por el hecho de que cuando lo hacían y tenían espasmos, los muertos, porque antes no les llevaban como un proceso de sacarles Sí, el sí, sí. aire, eh, cuando se hacía esto, como no se hacía esto, los muertos tenían como este movimiento Involuntario. involuntario y hacían pensar que es que había alguien enterrado vivo. Y de ahí también surge este mito de Uy, pues, los muertos vivientes, como pueden llegar a ser los vampiros. ¿están hablando de mi clan? ¿A qué te refieres de tu clan? ¿Eres vampira? Cuéntanos cosas, queremos saber, queremos información. Ya es que acá Ángela Conde en Instagram dice, uy, están hablando de mi Ah, clan. hola Ángela, ¿cómo vas? Entonces, si eres vampira, por favor, queremos información. ¿Son reales? Ella es vampira, ella es vampira. ¿Cómo es el Pues iba a trámite? ser un chiste, pero es demasiado funable, parce. ¿Cómo es el trámite? Y yo no tengo el de Instagram acá abierto. Pero bueno, sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la pinta, por qué la pinta de los primeros vampiros eran de esa característica? Eran como grisáceos, chupados. Olis, Olitas, sí, claro, no más ni mi apellido, Conde. Pues sí. Ah, grisáceos, chupados, con las uñas extremadamente largas, se le pronuncian más la dentadura. Y es por eso, porque la piel se empieza a recoger y no olvidemos que los únicos organismos de nuestro cuerpo que siguen creciendo a pesar de que estamos muertos son las uñas y el pelo. Eso, así estamos nosotros muertos, sigue creciendo. Entonces, la piel recogida, las uñas siguen creciendo. Entonces, claro, todos esos factores hacen que se viera como un vampiro. Y como no teníamos explicación de esta descomposición corporal del cuerpo en ese entonces, ¿qué dijeron? Un vampiro. Tiene sangre. Se paró, se salió de ahí, comió, mató a alguien y se volvió a meter. Porque no puede soportar la luz del sol. Del sol. Entonces, nacen de todas de todas esas cosas que ahora sí podemos explicar, que ahora sí podemos entender. ¿Tienes algo más para añadir acerca de la familia de Ángela? ¿Del clan de Ángela? No, pues está el hecho de que los vampiros justamente originan desde el hecho del conde Drácula, que fue una persona real, ¿no? Sí, Quien fue, pues, ¿cómo en es que su llamaba momento un esto? guerrero, Él le Vlad, decían Vlad el empalador. el Es que, empalador. señor. Porque pues justamente era una persona muy sangrienta y supuestamente, porque eso no es cierto, el man bebía la sangre de sus enemigos y decía que esto lo hacía más fuerte. ¿Qué pasa? El man decía que el derramar la sangre de sus enemigos era lo que lo hacía más fuerte. Ajá. Claro está que también se va a crear una leyenda alrededor de una persona que en medio de batallas cogía los cuerpos de los enemigos y los empalaba solo para generar terror
al bando contrario. Ajá. Y por eso fue el que se le puso el mote de Black el Empalador. Porque empalaba a sus Exactamente. víctimas. Y así la gente no quería pelear contra él porque era muy fuerte. Eso no, Daba no, pánico. no. O sea, era consciente, la gente era consciente que él era muy, muy fuerte en el campo de batalla. Y entonces, aparte de que era muy fuerte y era difícil de derrotar, te mataba y te empalaba. Entonces, como que la gente no quería pelear contra él. Exactamente. Entonces, pasemos entonces a ¿Qué sigue? otro mito. A ver. Y son los hombres lobo. Au. ¡Au! Entonces, los hombres lobo, Sí. personas que pierden el control bajo la luna llena, se transforman. ¿Cómo os podríamos explicar realmente esto? A ver, si nos vamos a las bases de un hombre lobo, alguien que se cree, o sea, que tiene que pierde el control en la luna llena, ya sabemos que la luna llena en muchas personas que sufren de problemas mentales, sí les afecta. A las personas especiales les afecta la luna llena. Las mareas se ven afectadas por la luna llena. De hecho, Eh, también está el hecho de algunas que, plantas también. pues, si alguien tiene conocimiento o tiene un familiar que trabaje Mm, en todo este sistema de emergencias, hablando del tema de salud y este tipo de cosas, ujú. se ve mucho el hecho de que se llama mucho a Colombia al 123, en Estados Unidos al 911, para reportar casos de personas que sufren de algún trastorno como eh, ya sea bipolaridad o cualquier tipo de trastorno mental, porque está comprobado que cuando hay luna llena, la gente se afecta. Ajá. Entonces, eh, entonces podríamos partir de un punto, posibles bases reales de dónde nació esto. Trastornos psiquiátricos no tratados, y más en esa época. Ah, episodios violentos asociados con el alcohol. Ok. Ah, hipertricosis, o sea que es crecimiento excesivo de vello corporal, Me cayó una pantalla. de vello corporal, que lo hemos visto en mucha Exactamente. gente. Ujú, Ah, y la luna como símbolo de locura y pérdida de control. ujú. Entonces vemos que tenemos esas cuatro posibles bases reales para explicarlo. Ok. Entonces, no era una transformación física, era una explicación narrativa para conductas humanas extremas. Porque claro, alguien Ok. que tenga un trastorno psiquiátrico no tratado en ese entonces, llega la luna llena, se alborota mucho más su agresividad, su trastorno psiquiátrico, que no está tratado, no tiene medicina, y aparte de ello, puede que esta persona sufriera de hipertricosis, Ujú. pues se podría fácilmente confundir con un hombre lobo. Fácil. Entonces, como no teníamos en ese entonces una explicación lógica ni medicamentos para explicar ese comportamiento, Sí. pues, ¿qué dijo la mente humana? Pues la única forma que lo podemos explicar es un monstruo. Entonces nos inventamos un monstruo para poder explicar este comportamiento. También está el hecho de que anterior, o sea, ya está demostrado con las generaciones que van llegando, cada vez el ser humano es más lampiño, ¿no? O sea, antes estamos hablando de que, nomás digamos en nosotros, en los hombres, tú miras y hay casos de barbas que literal llegaban hasta el pómulo y Sí, se comía toda la cara. sí, sí, sí. Y sencillamente era una barba. Anteriormente el ser humano era mucho más Más velludo. velludo
justamente por el hecho de que no teníamos las protecciones ni los aditamentos que tenemos ahora, como decir, marica, es que en mi casa tengo aire acondicionado. Claro, antes no existían ese tipo de cosas Y que, apa- y y que entra a aparte, afectar. y que aparte de ello, eh, Ujú. en esa época, el trabajo del hombre era mucho más físico, por lo que, por Exactamente. lo que, digamos que el 99% de los hombres tenían un físico que ahorita solamente lo vemos en una persona que va constantemente al gimnasio. Exactamente. Y porque eran trabajos excesivamente que requerían de fuerza, fuerza bruta. Ujú. Y pues como no, o sea, no había una evolución científica, entonces una persona que perdiera sus cabales por el alcohol, por un trastorno psiquiátrico y aparte con esa fuerza explosiva, todo velludo, pues, Ujú. ¿cómo explicas eso? O sea, luna llena, un hombre loco dando golpes y está extremadamente velludo, es un lobo en dos patas. Ujú. Entonces, claro, era la única forma. Entonces nos inventamos un monstruo, que es el hombre lobo, para poder explicar este trastorno o este comportamiento de este ser humano. Exactamente. Y es que está siempre el hecho de que cuando una persona es velluda, uno siempre lo compara con dos cosas. Y es fijo. O es un oso o es un lobo. Ujú. Siempre se ha utilizado esas dos. Y justamente las dos existen en literaturas. Digamos, acá nosotros no tenemos como un conocimiento, un historial de personas velludas, sino nosotros tenemos es al Noan, Sí, sí, no. como cultura latinoamericana, me Ajá. refiero. Pero justamente en países nórdicos y europeos sí estaban la mitología de hombres lobo y hombres oso. Ok, no sabía eso. Hay como pequeño dato para que vean que no solo es de acá, es de todo lado. Eso sí no me lo sabía. Ujú. Bueno, terminando con los hombres lobo, ¿tienes algo más para Sí. añadir con los hombres lobo? Eh, pues, ¿qué te puedo decir, güey? O sea, me encantan, pero siento que actualmente los han interpretado de una muy mala manera. Como que les ha pasado lo mismo que a los vampiros. Sí, los han dañado. Anteriormente siento que el concepto de hombre lobo era muy... No, es un hombre solitario, no se acerca a la gente y quienes se acercan lo mata. O sea, Sí, si me hago entender, ahora es como, no, es un ser incomprendido que lo único que necesita es amor, comprensión y ternura. Vete a la... Y no lo digo porque no quiero que nos censuren. sí, sí. Mm. Y pues Pero sí, pues, si están así, pues entonces váyanse a la selva, se arrunchan al lado de un ujú, oso y a ver si necesita amor, comprensión y ternura. exactamente. Lo que van a darse cuenta es que ese amor, comprensión y ternura se llama sangre, tripas y carne. Ajá. Y es Ay, simplemente Dios mío. evolución. Bueno, pasemos entonces Exacto. al otro, a la otra gran mito. Y son las casas embrujadas. Hermosas. Ruidos, sombras, presencias, la sensación constante de no estar solos. Ujú. ¿Cómo podemos explicar todos esos comportamientos y sucesos en estas casas mansiones? Entonces, empecemos por O sea, lo básico, perdóname, yo me meto ahí antes de que comiences. O sea, antes de que lo yo destruya. siento, sí, no, yo siento que en el punto de vista de lo científico, la explicación, digamos, de muchos ruidos y este tipo de cosas que pueden llegar a pasar, es que anteriormente se construían casas con materiales que no eran tan resistentes como los actuales, ¿no? O sea, Ujú. estamos hablando de que eran casas hechas en madera o adobo, que con el tiempo tendían a eh, fracturarse sus bases Sí, y generaban estos ruidos de, "Ah, eso fueron pasos, eso es alguien que está caminando". No, puede ser directamente eso, o sea, un sonido que se generó porque la casa es vieja. sí. ¿Sí me hago entender? Pues bueno, Ahora, este tipo de cosas también se pueden dar, digamos, con
justamente sonidos que pueden ser porque hay una ventana abierta y entra el aire, o hay un hueco en la casa donde entra el aire y genera esto. Pero ahora hablando desde mi punto de vista, me vas a decir que no sería interesante decir como, uff, parce, es que en esta casa que lleva 200 años hay un espíritu que uno lo escucha en las noches. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, sí. Sería más interesante que sencillamente sí, es que la casa está vieja y suena porque se está desarmando. Pero ya Pues era eso. una de las cosas, de esas cosas también funcionan porque también yo iba a tocar ese tema. Ah, sonidos. El sonido se genera, en ese entonces obviamente como tú dijiste, el material era madera. Se Ujú, construían las casas en madera. Las tuberías no son como las que tenemos actualmente. ujú. Entonces, la madera, con los cambios de temperatura, de calor a frío, la madera se expande o se achica. Aparte la humedad que le puede llegar a caer, o sea, Entonces, por ejemplo, si ustedes no han tenido la oportunidad de estar dentro de un árbol, yo sí, he visto un árbol grandísimo que tenía un hueco en la mitad y me sí, metí. es donde allá en Sí, acá. sí, Eh, que allá los árboles son inmensos. sí, y tenía un hueco en la mitad. El árbol está. Acaba de aclarar que el árbol está vivo. O sea, el árbol es un árbol. Ok, Es un árbol que si está vivo, siente que tiene un hueco en la mitad. curioso. Eh, espera un momentico. Dale, 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 pues. Ah, sí, el árbol está vivo. Ujú. El árbol estaba vivo. Y. ¿Y esto qué? Y me metí ahí. Y la madera no sabe de la manera que cruje y se mueve, a pesar de que es un árbol extremadamente inmenso. Ok, Y es más, sin necesidad de meterse en el árbol, cuando yo he salido a tomar fotografías, antes de que cayera el invierno, el viento hacía que el árbol se moviera y la madera crujía. Y no era que se fuera a caer, era que simplemente crujía. exactamente, es un sonido Entonces, natural que tiene la madera. entonces, estructuras viejas con madera, tuberías, cambio de temperatura, infrasonidos, frecuencias bajas que generan ansiedad y malestar. Son frecuencias que no escuchamos nosotros con el oído humano, pero que el cuerpo sí lo siente. Y esto nos genera ansiedad, malestar, preocupación, miedo. ¿Qué otra cosa? El monóxido de carbono provoca alucinaciones y paranoia. Ok, Entonces, si estamos en un lugar muy encerrado, que entra poco oxígeno, eh, a la falta del monóxido de carbono o sea, nos provoca alucinaciones. Y lo otro, exactamente. y lo más importante, es la sugestión. Cuando Pasa cuando cuando esperamos algo, la mente lo construye. Ujú. Entonces, de ahí también se generan ese pánico de crear un fantasma, de crear un monstruo. Y nada, de ahí nacen las Y famosas nada, casas embrujadas. Entonces la casa no está embrujada. O sea, la casa está vieja y necesita reparación. o sea, lo está la expectativa con la que entramos en ella. Eso es lo que está embrujado, la expectativa como tal. Exactamente. Pues yo nada más traje esos porque obviamente hay muchos más mitos, pero estos son como los más puntuales, Sí. y los más conocidos por todo el mundo. Entonces,
cuando analizamos estas historias con calma, solamente nos queda algo claro, y es que la mayoría de las leyendas no nacieron de lo imposible, sino de lo incomprendido, como les dije al inicio. No son prueba de lo sobrenatural, son evidencia de cómo el miedo, la ignorancia y la imaginación humana se juntan para trabajar y crear todo esto. Entonces, después de mirar cada mito y leyenda, hay una conclusión inevitable. El miedo no vive en los lugares, ni en las historias, ni en las sombras, ni en las casas, ni en la madera, ni en los árboles que crujen. Vive en nuestra mente. Ok. Entonces, el cerebro no distingue bien entre lo real y lo que podría ser real. Ujú. Entonces, cuando creemos que algo es peligroso, el cuerpo reacciona, el pulso se acelera, la respiración se cambia, la percepción se altera, y todo eso ocurre antes de verificar si hay una amenaza o no. Entonces, no sentimos miedo por algo que existe, sino sino que algo existe porque tenemos miedo. Ok. El orden de los factores y altera el resultado. En este caso sí. Y en la mitad de la frase, casi se me da la paloma. Menos mal no fue el caso. No se Sí, asustó. ¿Para qué sí, serio? sí. Entonces sí. Eh, es simplemente sugestión. Llana y sugestión. Entonces, si entramos a un lugar esperando algo extraño, nuestra mente ya está alerta, ya está esperando. Ujú. Entonces Está la expectativa de que algo pase. exacto, entonces la sugestión de nuestra mente empieza a trabajar. Sabes la historia, anticipas el miedo. Tu cerebro busca confirmar este miedo, busca confirmar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ruidos normales se vuelven amenazas. Ujú. Sombras comunes se vuelven presencias paranormales. No porque nos esté mintiendo ni nos esté jugando una mala pasada a nuestro cerebro, sino porque nuestro cerebro está completando esa escena con la que entramos a ese lugar. Es la única información que tenemos. O sea, se va a enganchar de eso y en base a ello va a crear las demás situaciones que lleguen a pasar. Ajá, Hablando en el tema de la sugestión. exacto. Porque pues tampoco vamos a decir que no sea el caso. O sea, a ciencia cierta no sabemos qué tal y que sí existan. Correcto. Pero pues, puede que la mayor... Bueno, ay, perdón, tengo hambre. Puede que en la mayor cantidad de ocasiones sea sencillamente sugestión. Sí, claro. El otro punto es la memoria. El recuerdo nunca, jamás es exacto. Entonces, cada vez que recordamos algo, lo modificamos un poquito. Entonces, la memoria elimina los detalles neutros, conserva lo emocional, exagera lo que realmente nos impacta en ese momento. Entonces, por eso, un ruido se convierte en pasos. La sensación en una certeza. Y la duda en una historia a contar a los amigos. Entonces, así han nacido muchas, muchas leyendas de hechos, no de hechos falsos, sino de recuerdos deformados. Exactamente. Entonces, y otra cosa que sí también nos afecta y que entra a colación es el miedo se aprende. Exactamente. El miedo nace, o sea, nadie nace con miedo a los fantasmas. Se aprende. Lo aprendemos a medida de que vamos escuchando historias, de que un adulto nos haya contado dicha historia y nos genera ese miedo.
Entonces aprendemos de relatos familiares, de cultura popular, de películas, cuentos, advertencias. Entonces nos enseñan que es algo peligroso. Entonces la mente, sí. Entonces la mente nos enseña que algo es peligroso, la mente acepta como verdad mucho antes de Ujú. cuestionarlo. O sea, no lo cuestionamos, sino que ya lo damos por válido de que es verdad. Entonces, el miedo no es un defecto. El miedo, ya se los he dicho, es una herramienta. Lo que nos ha mantenido vivo. Nos protegió como especie. Nos alertó alertándonos del peligro que estaba fuera de nuestras tiendas, campañas o moradas. Nos mantuvo con vida. El problema no es sentir miedo, sino no llegar a entenderlo realmente. Entonces, cuando Lindo. ¿Ah? Eso suena muy lindo. Entonces, cuando comprendemos cómo funciona la mente, los monstruos pierden fuerza. No porque se desaparezcan, sino porque entendemos que siempre estuvieron dentro de nosotros. Not bad, not bad. Pues bueno, Pero pues tampoco quitamos el hecho de este punto fantástico donde en verdad sí, existe. no paren de Y soñar. que este miedo que tenemos puede que no sea sencillamente una parálisis de sueño sentada por lo que dice la ciencia, sino también puede ser que realmente tienes un muerto encima. Entonces, ya para cerrar este hermoso episodio, y que voy a ver cómo recupero los otros 20 minutos de capítulo que no grabé Los primeros 20 para minutos. que los puedan ver en YouTube. Ah, esta noche hablamos de mitos y leyendas. Ujú. Historias que han sobrevivido siglos, no porque sean reales, sino porque dicen algo profundo sobre nosotros. No eran advertencias del más allá. Eran intentos de entender un mundo que todavía no sabíamos explicarlo. Donde hoy vemos ciencia, antes hubo monstruos. Tal vez el error nunca fue creer en esas historias, sino dejar de cuestionarlas. Porque cuando encendemos la razón, el miedo desaparece. No se transforma en comprensión. Quizás ahí está la verdadera calma. En no negar la oscuridad, sino en entender por qué le tememos. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por escucharnos. Una feliz Navidad atrasada. Sí. Y un feliz año Y, nuevo adelantado. y es un feliz año de nuevo adelantado, ya que el siguiente viernes, por cuestiones familiares, no habrá directo, pero sí estaremos Claramente. al pendiente de estarle subiendo pequeños fragmentos de este directo y anteriores para que tengan contenido. Y nos veremos dentro de 15 días, bueno, entre 2 semanas nos veremos nuevamente con más de estas historias, de un nuevo tema, algo muy diferente. Esto fue Midnight Fear. Espero les haya gustado y les doy un abrazo y un feliz inicio de fin de semana. Que descansen.